Muy bien, entonces continuamos, vamos con la cuarta teoría, que es la teoría humanística, de George Elton Mayo, 1880-1949. Fue un psicólogo, profesor de filosofía en Australia. En 1922 emigró a Estados Unidos, donde realizó investigaciones en la industria. Su interés primordial se enfocaba en los efectos psicológicos que podían provocar las condiciones físicas del trabajo en relación con la productividad. Hablaremos de los aportes hechos por Elton Mayo en la Escuela de las Relaciones Humanas, cuya tesis hace énfasis en las personas como parte importante en las organizaciones, contrarias a las teorías que ya hemos visto de Taylor, Weber y Fayol. Y bueno, muy bien, vamos a ver los principios de la teoría humanística, pero antes vamos a ver en qué consiste el experimento Hawthorne. Ok. El experimento fue realizado en 1927 en la empresa Western Electric Company, ubicada en Chicago, en el barrio de Hawthorne, siendo dirigido por Elton Mayo, y consistió inicialmente en establecer la relación entre las condiciones físicas del entorno laboral y el desempeño de los trabajadores, en particular observar el efecto de las condiciones de iluminación en los niveles de producción. La duración planificada aproximada de 5 años, siendo suspendido por la crisis económica de 1929, que es conocida como la Gran Depresión. Vamos a ver que esta fases del experimento consistían 4 fases, y cada fase implicaba introducir modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos a ver la primera fase. En la primera fase se quería observar el efecto producido por las condiciones de iluminación en los niveles de producción. Para ello se seleccionaron 2 grupos de empleados que realizaban la misma labor en condiciones idénticas. Esto permitió determinar las condiciones normales de trabajo. Uno de los grupos trabajó en condiciones lumínicas normales, que se llamó grupo de control, mientras que el otro grupo operaba con condiciones de iluminación variables, que se llamó grupo de observación. Y bueno, las conclusiones de la primera fase fue que se pudo comprobar que el aspecto psicológico y la formación cultural influyen en el desempeño más que los aspectos ergonométricos. Es decir, que no influía tanto la iluminación, sino que sus aspectos psicológicos y la formación cultural. Vamos a ver la segunda fase del experimento. En la segunda fase se pretendía observar el efecto de introducir periodos de descanso, refrigerios, reducción del horario del trabajo. Y bueno, en el grupo de observación, el grupo de control mediante las condiciones normales de trabajo, nuevamente aquí se seleccionan 2 grupos de trabajo. Se comparan los niveles de producción de ambos, y a ambos grupos se les asigna un supervisor común. Al grupo de observación se le asigna además un observador con tareas específicas. Las conclusiones de esta fase fue que los operarios trabajaban con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo era sin presiones, era más satisfactorio y no había temor hacia el supervisor. También sabían que eran pues un experimento y debían de dar resultados, y los beneficios obtenidos eran para todos los compañeros de trabajo. También se desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales, y los operarios se motivaban entre ellos
y se desarrollaron características de liderazgo y objetivos comunes. Ahora vamos con la tercera fase. En esta fase se realizan entrevistas dirigidas hacia los operarios con el fin de conocer sus actitudes y sentimientos con respecto a las tareas que desempeñaban. Dado los resultados positivos obtenidos por las entrevistas, la empresa creó la División de Investigaciones Industriales en 1929. La cual tenía como función seguir poniendo énfasis sobre estas y expandirlas hacia todos los trabajadores. Y se implementaron más bien entrevistas no dirigidas para permitir la expansión libre por parte de los trabajadores. Y a partir de estas entrevistas se descubrió que dentro de la empresa existía un supragrupo formado por los trabajadores. Vamos a ver a qué se refiere con esto del supragrupo. Este grupo pues tenía ciertas características, es decir, que aplicaban estándares para la producción, creaban códigos o normas del tipo no formal y se generaban expresiones para manifestarse con el inconformismo. Y surgen líderes dentro de los trabajadores. Aquí se genera lo que es lealtad y unidad entre los trabajadores y de los trabajadores hacia la empresa. También se presentan manifestaciones por parte de los dirigentes de la empresa en contra de las expresiones generadas por los trabajadores y se generan conflictos dentro de la empresa. Vamos con la última, la cuarta fase. Aquí se escogió un grupo de referencia de varios trabajadores, el cual estaba inspeccionado y se lo ubica en un lugar especialmente dispuesto para su labor. Y dentro del lugar en donde se desempeñaban los trabajadores había un observador y fuera de este un entrevistador. Aquí se comprobó que los operarios hacen uso de ciertos engaños para evitar que el grupo aumentase su producción más de lo que éste juzgaba como normal. Y también el grupo genera ciertas normas de conducta internas, es decir, se implementan castigos sociales dentro del grupo a aquellos miembros que no respetaban dichas normas. Esta fase permitió establecer las relaciones entre el colectivo informal de los empleados y el grupo formal de la empresa, que lo conocemos como teoría administrativa. Ahora bien, las conclusiones del experimento de Hawthorne son que el nivel productivo de un grupo empresarial depende de la integración social presente en el mismo, además de que los trabajadores se opondrán a cualquier cambio propuesto por la administración de la empresa que interfiera de manera perjudicial con sus intereses colectivos, además de que los trabajadores no pueden ser tratados de manera aislada por parte de la administración de la empresa, sino que deben de ser tratados como parte de un colectivo o grupo social. Y según Elton Mayo, la motivación económica no era el factor determinante del rendimiento laboral de los trabajadores, sino que las motivaciones sociales y morales son las que influyen de manera determinante en el desempeño laboral. Otra conclusión es que el comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas o estándares sociales. Dichas normas pueden ser determinadas por el grupo social al cual pertenece dentro de la empresa. Y bueno, a continuación vamos a ver los principios de la teoría humanística.